Hola, yo soy Daniela García y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la empresa y el fondo de comercio. Para iniciar vamos a pasearnos por un par de antecedentes históricos del fondo de comercio para poder posteriormente entender mejor la definición de los términos. El 17 de mayo de 1909 en Francia se llevó a cabo la primera reglamentación sobre esta figura denominada fondo de comercio por la ley francesa, quien fue la autora de esta normativa. También nos dice Goldmich en 2005 que en Venezuela se da la figura de fondo de comercio a partir de una reforma llevada a cabo en 1955. Tuvo como objetivo principal promover esta materia que no se conocía y aunque fue de manera parcial, logró resolver o atender los urgentes que existían en su momento. Además de ello, se llevó a cabo una creación de un régimen de salvaguarda de los derechos de los acreedores. Ahora, si vamos a ver la definición de fondo de comercio según Mármol, 1999. En un sentido general, es el conjunto de bienes con el que el comerciante realiza su actividad comercial. Todo comerciante tiene fondo de comercio porque para cualquier actividad es preciso un mínimo de elementos físicos que lo compondrían. Carrasco y otros autores en 2003 nos dan su opinión donde indican que existe una incorrecta interpretación de los términos fondo de comercio y goodwill. Esto, por supuesto, provoca una confusión y una errónea aplicación de fórmulas propuestas para determinar el valor de una empresa. Esta interpretación errónea pudiese estar basada en una mala traducción de los términos. Ahora bien, también nos dice Serra Salvador en 2005 que la denominación fondo de comercio es excesivamente restrictiva y que puede inducir a creer que dicho fondo puede solo darse en empresas de actividad comercial, cuando en realidad proviene también de factores de tipo técnico, humano, financiero, administrativo, jurídico e inclusive fiscal. Oliver y Trujillo en 1967 nos dicen que no se puede interpretar el fondo de comercio como el valor de un activo inmaterial, sino como una empresa que está en marcha y que es susceptible de que se encuentre con un comprador para ella. ¿Por qué? Porque si es una empresa constituida, por supuesto, esta consta de un nombre comercial, de una organización, del uso de locales, de bienes materiales. Evidentemente es considerada un posible objeto de compraventa. Por otra parte, define goodwill como el valor de activo inmaterial de una empresa. Mercantil o industrial, establecido como capitalización de los beneficios que esperamos de ella. Aquí voy a dar una pequeña interpretación de lo que considero que es goodwill. Tal cual como dice Oliver y Trujillo, es el valor activo inmaterial de una empresa, es decir, que no es algo tangible. Y lo podemos determinar como el prestigio, el reconocimiento, la clientela y la eficiencia de una organización. Por ello, la definición es totalmente acertada. Pudiésemos hablar de dos empresas como lo son Coca-Cola y Nestlé. Son empresas que tienen una trayectoria intachable, que tienen en el mercado una cantidad de años y que se mantiene dentro del tiempo. ¿Por qué sucede esto? Porque el goodwill de esta empresa es realmente alto. Pudiese dar otro ejemplo. Si vemos el patrimonio neto de una empresa que se quiere vender y digamos está valorado en 100 millones de dólares, pero finalmente la venta se ejecuta en 110 millones de dólares. Esto quiere decir que el fondo de comercio está valorado en 10 millones de dólares. ¿Esto qué quiere decir? Que, por supuesto, todo el compendio de la empresa, de su estructura y de su patrimonio es importante, pero también lo es su fondo de comercio y la forma en la que éste se distribuye. Por ello, vamos a ver cuáles son las características del fondo común y cuál es su función económica. En las características, se dice que el fondo de comercio está conformado por un conjunto de bienes mercantiles, que éste puede pertenecer a una persona individual o a una sociedad. También se dice que es una figura privada que pertenece al derecho mercantil. Asimismo, los bienes que constituyen la universalidad de bienes del fondo de comercio
pueden ser tangibles como lo son el mobiliario o pueden ser intangibles o inmateriales como lo es el goodwill que se definía anteriormente. Ahora, para las funciones o la función económica, se dice que está ejecutar acto de comercio de carácter objetivo y subjetivo con ánimo lucrativo, a través de la intermediación entre los bienes, el servicio y los clientes. También está el fondo de comercio, surge cuando se plantea la adquisición de una empresa. ¿Por qué? El origen de la existencia del fondo de comercio se encuentra en la distinción entre los conceptos de precio y de valor, lo que equivale a identificar la empresa como un proyecto de inversión y, por supuesto, como una decisión de tipo económico. También nos dice Mármol, 1999, que a la hora de comprar una empresa, lo primero que preocupa al comprador es el valor de la misma y su rentabilidad futura. Y aquí es donde hablamos de algunas técnicas de la administración moderna, como puede ser los presupuestos, la proyección y el benchmarking, marketing, que también nos da una orientación de lo que está a nuestro alrededor o de lo que ofrecen nuestros competidores. Porque por supuesto se trata de la oferta de valor que está haciendo la empresa y de la proyección de los resultados que se pueden conseguir más adelante. Ahora vamos a ver la composición del fondo de comercio. Nos dice Mármol también en 1999 que el fondo de comercio no es un bien intangible, homogéneo y estable como lo es un inmueble, que es un compuesto de elementos variables. En número según el objeto de explotación y en valor según el grado o el poder de atracción sobre la clientela, que es el elemento esencial del fondo de comercio. Por ello se divide en dos grupos que son elementos incorporales y elementos corporales. Dentro de los elementos incorporales tenemos los signos distintivos, que es el nombre comercial, que este pudiese estar bajo una figura personal, bajo una figura o sociedad jurídica. Luego tenemos los derechos de propiedad industrial y comercial. Estos son las marcas de fábrica de comercio o de servicio. Estos son los signos que distinguen los productos de un comerciante del resto o de su competencia. Y finalmente, tenemos los derechos incorporales no cesibles con el fondo, que estos hacen referencia a los créditos y a las deudas. El día de mañana nosotros pudiésemos vender una empresa y al pasar esta empresa a una dirección diferente o a una gerencia diferente, sería este equipo de trabajo quien tendría que hacerse cargo, bien sea de esos créditos o de esas deudas, porque no son parte del personal, sino son parte de la empresa como tal. Luego tenemos los elementos corporales que hacen referencia al material y herramientas y a mercaderías. En material y herramientas hacemos referencia a los objetos mobiliarios destinados a explotación. Y en las mercaderías son todos los objetos que el comerciante destina a la venta. Para culminar, vamos a decir por qué es importante el fondo de comercio, porque esto le aporta un valor que realmente pudiese ser intangible a la empresa. De hecho, si hablamos del goodwill, pudiésemos decir que si el goodwill es un iceberg, el valor intangible de la empresa e inclusive el valor más grande está justo debajo del agua. Por ello escogí este tema porque realmente me pareció interesante y creo que hay que darle una importancia o una relevancia mucho más amplia de la que se le da actualmente. Muchas gracias por su atención.